Muy bien, pues nuevamente darles la bienvenida esta mañana desde México. Los saludamos Cluster Industrial desde el Bajío. Estamos con nuestros amigos de Gioki. Y bueno, ¿quién es Gioki? Para empezar, podemos comentarles, Gioki es una empresa japonesa que es pionera en la industria de fabricación eléctrica ya desde 1935. Ellos trabajan para fomentar sobre todo un uso más seguro y eficiente de la energía a través de soluciones innovadoras en la medición eléctrica. Y bueno, esto nos trae, por supuesto, al tema de hoy, al tema de este webinar, que es baterías de ion de litio, sus fundamentos, aplicaciones y soluciones, un tema que está muchísimo en boga y en tendencia por toda la transición a la electromovilidad que vivimos en nuestra industria, en la industria automotriz a nivel mundial, y no es la excepción en Latinoamérica, en México. Eh, y bueno, ¿qué veremos un poquito en este webinar? Les comento rápidamente. Tendremos una introducción al universo de las baterías de ion litio, con su amplia gama de aplicaciones, qué tipos de baterías están transformando a la industria, y pues también cuáles son las tecnologías emergentes que están aquí para cambiar el juego en el tema de las baterías. Vamos a tener con nosotros, tenemos ya aquí, lo pueden ver en pantalla, a nuestro amigo Juan Monsalve, experto de Gioki, él es Product Marketing Engineer en el mundo de las baterías de ion litio. Nos va a compartir detalles fundamentales sobre su proceso de fabricación, las soluciones prácticas que las impulsan. Y bueno, pues vamos a profundizar con él. Le voy a dejar la palabra. Bienvenido, Juan Monsalve. Y pues adelante, comencemos con este muy emocionante webinar. Muchas gracias por participar. Hola Adrián, no, muchas gracias por la invitación y bueno, a los asistentes, bienvenidos. Esperamos que la temática de hoy sea eh, de utilidad, que aprendan cosas nuevas. También los invitamos entonces a que participen activamente en la sección de preguntas y respuestas, que dejen sus preguntas, comentarios y al final de la sección entonces estaremos discutiendo y dando respuesta a algunas de las preguntas. Bueno, como decía Adrián, mi nombre es Juan Monsalve. Llevo 7 años con Gioki como ingeniero de producto. 7 años de experiencia ya en la parte de movilidad eléctrica, energías renovables, baterías. Soy ingeniero electrónico, tengo una maestría en automatización y control, tengo más de ya de 15 años de experiencia en el tema de medición, máquinas eléctricas y electrónica de potencia, y el día de hoy entonces estaremos compartiendo los conceptos, fundamentos y aplicaciones relacionados con las baterías de ion de litio. Em, bueno, esta es la agenda del día de hoy. Vamos a empezar con una introducción, vamos a ver las aplicaciones, tipos de baterías, cuál es la tendencia hacia el desarrollo de las baterías o acumuladores, particularmente enfocadas a vehículos eléctricos. Vamos a ver los componentes de las baterías de ion de litio, los límites de operación, los diferentes tipos, ¿okay? Una comparación con las diferentes tecnologías de las baterías de ion de litio, dependiendo de los minerales y elementos químicos que se usan. Entonces les da ciertas propiedades que las vamos a analizar en el webinar. Vamos a mencionar algunos de los estándares más importantes en la industria de baterías de ion de litio y vehículos eléctricos. Vamos a dar un corto repaso sobre cómo es el proceso de fabricación, las soluciones, los retos y cómo a partir de Gioki nosotros podemos ayudar a que se fabriquen baterías con excelente desempeño, calidad y seguridad. Y veremos también el tema de mantenimiento y reparación, cuál es la causa del deterioro de las baterías, los diferentes tipos de prueba que hoy en día se usan o se hacen, algunas recomendaciones. Al final tendremos como un resumen corto de lo que se presentó durante el webinar y finalmente pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Ok, entonces déjenme iniciar con la introducción. Em,
digamos, claramente las aplicaciones de las baterías iniciadas o jalonadas por los autos eléctricos. Anteriormente, digamos que eran muy fuertes en la parte de laptops, celulares, pero ya lo que tiene que ver con autos eléctricos, motos, bicicletas eléctricas, el tema de los drones. Y se estima que, digamos, el 90% de las baterías en la próxima década serán destinadas a la industria automotriz. Entonces, de ahí la importancia de adquirir un conocimiento, de estar a la vanguardia. Muchas oportunidades van a surgir a partir de estas necesidades y yo creo que estamos en un muy buen momento para empezar a conocer del tema y abrirnos oportunidades que van a surgir próximamente y que de hecho ya están surgiendo, ¿no? Em, Acá tengo un diagrama que muestra, digamos, la densidad de potencia versus la densidad de energía de los diferentes tipos de baterías recargables que existen en la actualidad. Tal vez me falta poner aquí unas muy populares que son eh, las baterías de sodio, pero bueno, ahorita hablo un poco de ellas. Eh, Tenemos baterías de plomo ácido, digamos, las muy reconocidas baterías de plomo ácido que gradualmente, digamos que están siendo reemplazadas por otros tipos de baterías, baterías níquel-cadmio, níquel-metal hidruros, y por supuesto las que nos interesan, que son las baterías de litio. Las baterías de litio, dependiendo de los diferentes metales o componentes, pues tienen diferentes características y le dan, digamos, diferentes capacidades de almacenamiento de energía y diferentes capacidades de entregar potencia. ¿Ok? Tienen características particulares y es que el voltaje de cada celda está en promedio, dependiendo del tipo de celda, entre 3 a 4,2 voltios, en comparación con una batería de plomo ácido que tiene un voltaje de celda de 2 voltios. Acá ya podemos empezar a ver, digamos, las ventajas de las baterías de ion de litio con respecto a las baterías de plomo. Se caracterizan por tener una densidad alta de energía, es decir, que pueden almacenar mucha energía en poco espacio. Em, También tienen una característica importante y es que tienen baja autodescarga y también requieren bajo mantenimiento comparadas con baterías convencionales como las baterías de plomo ácido. Es pequeña y ligera, ¿ok? Esto relacionado con la densidad de energía. Y otra característica importante es que tienen una larga vida útil, medida de dos formas, en ciclos de carga-descarga y a través de los años de uso. Hoy en día, digamos que los fabricantes de vehículos eléctricos te pueden dar 15 años de garantía, dependiendo también de la marca, 8 años de garantía, 10 años de garantía en la vida útil de la batería. Pero hay que tener en cuenta que a lo largo de esa vida útil que el fabricante te da como garantía, pues la batería igual va perdiendo la capacidad de entregar energía y eso es uno de los fenómenos que vamos a estudiar más adelante. Con respecto a la siguiente generación, digamos que a nivel industrial y durante la década pasada, pues predominaron las baterías de plomo ácido por varias razones, unas que son de bajo costo, eh, el plomo es un material abundante, es fácil de reciclar, y bueno, ya en la década del 70 aproximadamente, pues surgió con la primera digamos, diseño de batería que se volvió comercial luego en los 90 y que hoy en día, digamos, jalonada por la industria de vehículos eléctricos, pues se ha mejorado notablemente. Ahorita hablamos de algunas características que han permitido que las baterías de ion de litio mejoren. Y digamos que ya acá, dame un segundo, saco esto. Digamos que a partir de esto ya estamos en la etapa de lo que es investigación y desarrollo con el tema de las baterías sólidas, donde el electrolito se busca sea reemplazado por un elemento sólido. Las celdas de combustible, estoy hablando de las celdas de hidrógeno, también que se le viene trabajando ahorita bastante y probablemente sea o tenga un futuro muy comprometedor, las celdas de combustible. Em,
También las baterías de litio-aire, donde el litio es un metal que reacciona eh, fácilmente con el aire. Entonces, digamos, a través de una reacción controlada con el aire se puede, digamos, lograr altos niveles de densidad, energía y potencia. Digamos que está en una etapa muy temprana de desarrollo porque pues el litio es un metal altamente reactivo y digamos que controlar esa reacción pues sigue siendo un reto hoy en día. Acá en este eje tenemos la densidad de energía y digamos que estos niveles de densidad de energía son teóricos o en pruebas de laboratorio, ¿ok? Cuando ya, digamos, es algo importante tener en cuenta y es que cuando las baterías, digamos, se integran dentro de un sistema como un pack de baterías bajo condiciones ambientales difíciles, pues estas capacidades teóricas disminuyen, ¿ok? Bueno, eso es como un poco acerca de la tendencia de baterías. Tal vez mencionar que por acá un poco, digamos, atrás de las baterías de ion de litio con respecto a la densidad de energía, tenemos las baterías de sodio, también llamadas baterías de sal, donde, digamos, los chinos ya tienen desarrollos concretos, funcionales de las baterías de sodio con densidades de energía cercanas a las baterías de ion de litio y lo más importante es que eh, son más económicas, ¿ok? Entonces digamos que en un futuro cercano vamos a empezar a ver, digamos, vehículos eléctricos funcionando con baterías de sodio, al igual que lo más probable es que las baterías de sodio reemplacen en un 90-95% todo lo que tiene que ver con baterías de plomo ácido, que ya es una tecnología que va de salida. ¿Ok? Bueno, un poco sobre los fundamentos eh, y los tipos. Es importante entonces, si vamos a trabajar con las baterías de ion de litio, conocer cuáles son sus componentes. Recordar que el litio, o sea, el litio es el elemento más importante dentro de este tipo de baterías. Es un metal, el metal más ligero, tiene un electrón en su última capa de valencia, por lo que tiende a entregarlo fácilmente. Y esa es la razón por la cual las baterías de ion de litio tienen una alta densidad de energía. El litio tiene un problema y es que es altamente inestable. De ahí surgen los riesgos, ¿cierto? De explosión, de ruptura térmica que vemos por ahí en los medios de comunicación que eventualmente pasan, ¿no? Y es debido a la naturaleza del litio. Se oxida fácilmente al entrar en contacto con el aire. eh, y por ello es que en la naturaleza lo encontramos en forma de óxido. En forma de óxido tiene pues ya una estructura más estable, que no reacciona y por lo tanto pues también es, digamos, uno de los componentes más importantes para la fabricación del cátodo dentro de las baterías, que es el óxido de litio. ¿Ok? Dentro de la batería entonces tenemos el cátodo, que es el electrodo positivo. Tenemos una placa colectora que es de aluminio, sería hasta la placa conectora. Y en la placa conectora tenemos una capa de óxido de litio en combinación con otros metales que le dan ciertas características que luego vamos a ver. Bueno, luego tenemos el separador, que sería esta parte. La función del separador es aislar el ánodo positivo del ánodo negativo, o sea, es una barrera, proporciona un aislamiento eléctrico entre ánodo positivo y negativo para evitar un cortocircuito. Luego tenemos el ánodo negativo, que es básicamente compuesto por una capa o un colector, una placa colectora que está hecha de cobre y se impregna con una capa de carbón o de grafito. Hoy en día, digamos que hay ciertas mezclas donde se sube el porcentaje de carbón, donde se sube el porcentaje de grafito. Hoy en día se está mezclando con silicio, ¿ok? Y digamos que eso le da más capacidad de almacenamiento a la batería. Em, bueno, y el último de los componentes que me falta es el electrolito. El electrolito entonces es el responsable en las baterías de ion de litio. El electrolito es líquido. Es un líquido que digamos que está bañando todo el contenedor de la batería. Es el responsable
permitir el paso de transportar los iones de litio de un lado al otro, ¿ok? A través del separador. Ahorita vamos a ver el proceso. Bueno, eso es un poco como los componentes de la batería. También tenemos un aspecto muy importante y es la capa CI, que se llama capa de electrolito sólido, pues por la abreviatura en inglés, y digamos que es una capa que se forma desde que se empieza a cargar la batería por primera vez, y es importante porque la capa CI es la que evita que los electrones también pasen por el separador, ¿ok? Entonces, el CI permite que los iones pasen a través del separador, pero evita que los electrones pasen a través de él. Y en ese caso, entonces, los electrones van a circular a través del circuito y recuerden que el movimiento de electrones es lo que nos da la corriente eléctrica, ¿ok? Em, ¿Qué ventajas tienen las baterías de ion de litio? Es que permiten hacer una carga rápida. Hoy en día hay vehículos eléctricos que permiten carga del 20 al 80% entre 20 y 30 minutos. Admiten picos altos de corriente, eso es importante, digamos, a la hora de acelerar el vehículo, aunque se incorpora los capacitores, ultracapacitores para poder solventar picos muy grandes que son necesarios durante el arranque y aceleración de los vehículos eléctricos. Aunque parezca como un poco irónico por el tema de que las baterías de litio son peligrosas, digamos, entre comillas, requieren un menor mantenimiento con respecto a otros tipos de baterías, ¿ok? Es una tecnología que ya tiene buen tiempo, que está en evolución y que con el jalonamiento de los vehículos eléctricos, pues se han hecho avances muy importantes en la última década. Como también, o sea, como tiene ventajas, pues también tiene desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Digamos que la más importante es el tema de seguridad, ¿ok? Es sensible a condiciones de funcionamiento, es decir, es muy, muy sensible a condiciones de alto voltaje y temperatura. Digamos que en general la mayoría de las baterías de diferente tipo son susceptibles a esto. ¿Cuál es el problema de las baterías de ion de litio? Y es que pueden entrar en una avalancha térmica que puede, digamos, desencadenar fuego, explosión y ser altamente peligrosas. Digamos que ese es el riesgo asociado a las baterías de ion de litio. ¿Ok? Entonces acá está el riesgo de ruptura térmica, y lo otro es que contiene materiales pesados que, digamos, son difíciles de reciclar, pero que hoy en día ya hay compañías en Estados Unidos que permiten reciclar más del 90% de las baterías de ion de litio, todos los componentes. Entonces, digamos que es un avance muy importante en vista de poder tener un dispositivo que sea amigable con el medio ambiente, ¿no? Vamos que ahí vamos en ese proceso de mejorar la tecnología. Un poco sobre los límites de operación a tener en cuenta. Digamos que esto es un aspecto importante porque nos va a permitir desde el punto de vista de nosotros hacer un mantenimiento, digamos, tener una base de cuáles son los riesgos asociados a altas, digamos, tasas de carga, alto voltaje de carga o bajos voltajes de carga, por este lado, y también asociados a la temperatura de operación, ¿no? En el eje en el eje Y. Las baterías, en general, las baterías de litio, eh, déjenme un segundo, tienen una ventana de operación segura, ¿ok? Digamos, enmarcada dentro de unos niveles de temperatura y unos niveles de carga de tensión. Digamos que yo puedo garantizar el buen funcionamiento y la vida útil de una batería de litio cuando la cargo entre 2 y 4 voltios, ¿ok? Y su temperatura de funcionamiento es del orden de unos menos 10 grados Celsius a unos 50 grados Celsius, ¿sí? Digamos que la ventana segura es la que está en azul, la ventana verde, digamos que ya la batería funciona bien, pero va a empezar a sufrir de ciertos problemas. Y cuando ya yo me salgo, digamos, de esta ventana verde, ya sí, como tal, la batería empieza a sufrir notablemente. Si yo cargo la batería con unos niveles de tensión muy bajos, voy a dañar el cátodo, voy a crear un cortocircuito. Cuando la sobrecargo, es decir, le aplico a cada celda una tensión mayor a la recomendada,
voy a empezar a tener una acumulación de dendritas en el ánodo que acorta la vida útil de la batería. Em, ya relacionado con las bajas tensiones y el aumento de la temperatura, vamos a empezar a tener oxidación, eh, formación de dendritas cuando aplico una mayor sobretensión, y en la medida que, digamos, aumenta la temperatura, voy a empezar a tener problemas en la ruptura de la capa que hablé ahorita, ¿cierto? De la interfaz de electrolito sólido, y eso va a desencadenar como una especie de avalancha térmica o ruptura térmica que va a generar una temperatura de hasta más de 300 grados, que al final puede desembocar, digamos, en una explosión o en la creación, pues, de fuego, ¿no? Entonces, ahí es donde, digamos, entra la importancia del BMS, que es el sistema de administración de la batería por sus siglas en inglés. Es un componente fundamental relacionado con la seguridad en el desempeño de las baterías. Así que, digamos que una batería de ion de litio sin su BMS no puede existir, por el tema del riesgo, ¿no? ¿Cuál es la función del BMS? Es básicamente control de balance de cada celda, es decir, que el BMS se va a encargar de controlar la carga y descarga uniforme a lo largo de toda la celda, ¿sí? Digamos que tiene un algoritmo que permite estimar, es una estimación del estado de la batería, ¿ok? No es una precisión del 100%, sino que es una estimación, tanto del estado de salud como del estado de carga, estado de salud. Hoy en día no existe una forma 100% confiable, digamos, viable de medir el estado de salud de una batería eh, de ion de litio, ¿ok? Em, el BMS también se va a encargar de detectar sobrecargas y sobredescargas y, digamos, en el caso, desactivar las baterías, activar ciertos sistemas de protección, eh, y aparte, pues, de detectar fallas, permite medir también temperatura, inclusive dentro de los vehículos eléctricos, algunos BMS también permiten medir el aislamiento del pack de baterías, etcétera. Es decir, cada vez se están incorporando más características dentro del BMS para garantizar el correcto uso bajo los límites, digamos, de una seguridad aceptable de los niveles de baterías, del funcionamiento de las baterías. Las baterías de litio vienen en tres tipos de presentaciones. Yo creo que de pronto la más famosa es la cilíndrica, usada por uno de los pioneros, digamos, en vehículos eléctricos, que es Tesla. Tenemos las prismáticas, que digamos que tienen una estructura rectangular, y también tenemos las laminadas, que son muy comunes en los celulares, ¿no? Cada una con sus diferentes características, diferentes desventajas. Por ejemplo, las cilíndricas, digamos, con respecto a densidad de energía y tamaño, se comportan muy bien, pero digamos que en aprovechar el espacio al ser una estructura cilíndrica, digamos que es muy pobre, ¿no? Em, con la prismática, digamos que tenemos como un poquito de todo, o sea, se puede aprovechar la estructura cuadrada para poder acomodar más baterías, se comportan relativamente bien con respecto a la densidad de potencia, mientras que las laminadas, digamos que el tema de densidad de energía es relativamente no muy bueno, es muy importante a la hora de que no ocupan mucho espacio, no tienen mucho peso. Entonces, bueno, dependiendo de la aplicación, dependiendo del fabricante, hay fabricantes que se casan con las baterías cilíndricas. Hoy en día tenemos muchos fabricantes que están migrando a las baterías prismáticas, y también tenemos otros fabricantes de vehículos eléctricos que le apuestan a las laminadas. Pero digamos que todos en general usan cualquiera de estas tres tecnologías. Hasta la fecha no conozco como ningún fabricante que las mezcle, ¿no? Que digamos que uso cilíndricas y prismáticas dentro de un pack, eso no lo he visto por el momento. Em, También dependiendo de, digamos, los elementos que yo le pueda agregar al óxido de litio, le puedo agregar otros metales que proporcionan
ciertas características. Por ejemplo, estas son baterías LiCo, también llamadas baterías de litio-cobalto, ¿cierto? Acá, por ejemplo, podemos ver en esta gráfica que tienen una alta densidad de energía, tienen una baja densidad de potencia, el tema de seguridad, pues un poco no es lo mejor. Entonces, cada una de ellas tiene diferentes características. Las LMO son baterías de litio óxido de manganeso, las LFP que son baterías de litio-hierro, este es fosfato. Tenemos las baterías NMC, que son litio, níquel, cobalto, también tienen manganeso. Las baterías NCA, litio, níquel, cobalto. Digamos que estas dos tecnologías hoy en día, las NMC y las NCA, son como las más usadas en los vehículos eléctricos. También tenemos las LTO, que son baterías de litio-titanio. ¿Ok? Para el, tengo el dato, para el 2019 aproximadamente el 90% de las baterías usadas en vehículos eléctricos son NMC o NSA. ¿Ok? Para que entonces nos enfoquemos como en esto. Probablemente pues algunos fabricantes se vayan, digamos, inclinando por otro tipo de baterías dependiendo de las necesidades. También importante conocer sobre los estándares para baterías. Yo compilé como algunos de los estándares más importantes usados en nuestra región. Claramente la normativa europea a través del estándar IEC. Entonces tenemos, dependiendo del alcance, si es para células, para módulos y el sistema en general, tipo de requerimientos. Entonces aquí tenemos como las versiones más recientes de cada uno de estos estándares. Otro muy importante y ampliamente usado en Estados Unidos es el estándar UL. Este es muy citado. Yo pues, recomendaría que le echaran un estudio al UL 2580. Eh, y bueno, y acá tenemos otros también muy importantes dentro del estándar UL. Y también tenemos el SAE, que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, por su abreviatura en inglés. Es un estándar también de Estados Unidos y también ampliamente usado en nuestro territorio. Entonces, algunos de los, digamos, más importantes y que más se usan en la industria para diferentes tipos de pruebas, pruebas de seguridad, pruebas de abuso, ¿cierto? Para poder ver cómo se desempeña una batería cuando un vehículo tiene un accidente, cuando se perfora, digamos que todo eso está, digamos, mencionado en los estándares, cómo se deben de probar, cuáles son los requerimientos mínimos, qué instrumentos se deben usar, etcétera. Bueno, un poco sobre la producción. Vamos a ver cómo se produce una batería teniendo presente, digamos, que las baterías de ion de litio tienen varios retos, ¿no? Digamos que el más importante hoy en día es la seguridad. Siempre, siempre, digamos que todos los estándares empiezan eh, por hacer pruebas de seguridad, por fabricar baterías que sean seguras. Entonces, digamos que ese es el reto número uno, tener baterías que sean seguras. Otros retos ya sin orden de importancia está el de tener altas densidades de energía, altas densidades de potencia, el de, el de, eh, el otro es el tema del costo, ¿cierto? De tener, digamos, costos que no sean altos. Otro reto es el de la autonomía. Eh, Tenemos packs de baterías que dan autonomías de más de 700 kilómetros hoy día. Pero bueno, la idea es siempre estar extendiendo eso y que, digamos, no represente un alto costo en la producción. Y el último reto que tienen las baterías de ion de litio, bueno, otros dos retos. El otro reto es el de carga rápida, que permita, digamos, ejecutar una carga rápida. Y finalmente, el último reto es el del reciclaje, ¿cierto? Entonces, digamos que son como cinco retos que tienen las baterías, pero sin lugar a duda, el más importante es el evitar el riesgo de explosión o de ruptura térmica como tal. Este es un poco el proceso de fabricación de las baterías de ion de litio, empezando digamos, en inglés se llama slurry, pero nosotros le podemos decir tinta, y es la fabricación de la tinta, donde están los componentes, pues es básicamente un compuesto líquido, como una tinta,
donde se mezcla material activo, que es el litio, y se agregan aditivos conductivos para poderlo, digamos, pegar a los electrodos, ¿no? Se pone pues aglutinante y otros solventes orgánicos que cuando se pegan se evaporan. Bueno, a partir de esto se forma una tinta densa que es esta, luego se impregna en las láminas de aluminio o de cobre, dependiendo del electrodo. Luego entonces se cortan, se apilan y se conforman entonces cada una de las celdas. Los ánodos y los cátodos se unen a través de un proceso de soldadura. Luego se sella, se le agrega el electrolito, ¿ok? Que eso está sellado. Digamos que esa es una de las desventajas de las baterías que son líquidas. El electrolito líquido, digamos que presenta problemas porque se puede fugar, si hay una ruptura a través de una ruptura mecánica, entonces esa fuga del electrolito va a causar un problema. Entonces, digamos que es una de las desventajas que se espera solventar con las baterías de estado sólido, con las baterías sólidas. Luego se le hace un proceso de carga y envejecimiento, donde lo que se busca es la conformación de la capa CI. Finalmente, lo que se le hace una serie de pruebas a cada una de las celdas, digamos, durante un proceso de producción para garantizar que la celda cumple las especificaciones de fábrica y que es segura. Por último, las celdas se acomodan en forma de módulos y finalmente en forma de packs. ¿Cuál es la tendencia hoy en día? Digamos, evitar los módulos, porque los módulos quitan espacio y es acumula, y es básicamente estamos pasando de tener celdas, módulos y packs a tener celdas y packs. ¿Okay? Pasar de las celdas a los packs, digamos que es la tendencia porque así ahorramos como peso y podemos, digamos, tener mayor cantidad de celdas en un pack como tal. Esa es como la tendencia hoy en día. Y también al pack se le hacen una serie de pruebas que les voy a mencionar acá. Bueno, ahí están como las pruebas que se le hacen, pero déjenme, yo les doy acá en esta slide un poco como de nivel de detalle acerca de las soluciones Hioki. En Hioki somos una de las compañías pioneras en la parte de medición para diagnosticar todo el proceso de producción de baterías. Digamos que anteriormente, cómo funcionaban, digamos, la parte de investigación y desarrollo de las compañías que hacen baterías de ion de litio, es que ellos usan su propia receta, ¿cierto? Esto es como haciendo una receta de un alimento, ¿ok? Si usted mezcla tantos gramos de litio, tantos gramos de otro componente, tantos gramos del aglutinante, etcétera, y eso da el slurry, ¿cierto? Y lo que se hacía anteriormente era que se armaba la batería y se probaba, ¿cierto? Bueno, esta receta no funcionó, la batería se descargó más rápido, etcétera. Entonces, digamos que eso es un proceso que es demandante y que toma tiempo. Hoy en día, nosotros tenemos un sistema que se llama el Slurry Test, que nos permite hacer una caracterización eléctrica del slurry y analizarlo inmediatamente se haga. Es decir, yo no tengo que fabricar la batería y hacer las pruebas para poder analizar si mi receta quedó bien. Con el sistema Slurry Test de Hioki yo puedo caracterizar la tinta y saber si la mezcla o la receta que yo usé va a ser conveniente o no. ¿Sí? Entonces empezamos con la primera solución. Otra de las soluciones es que una vez yo tenga los electrodos, tenemos un sistema de medición de electrodos a través de un instrumento eh, que se llama el RM2610. Ese es nuestro sistema de análisis de electrodos, que también me permite caracterizar de forma eléctrica si los electrodos van a cumplir con el diseño que yo estoy planteando, las especificaciones que yo deseo. ¿Okay? Entonces tenemos también, digamos, esta solución para caracterizar los electrodos. Luego, en el proceso de ensamble de las celdas de baterías, eh, tenemos un sistema que me permite determinar la calidad en la soldadura. Acá yo pues estoy soldando el electrodo positivo con todas las terminales positivas de las diferentes celdas o envolturas que tenga. Igualmente para el electrodo negativo. Esa soldadura es delicada porque, digamos que un mal proceso de soldadura va a generar una resistencia de contacto que se va a traducir en que
recuerden que las baterías entregan altas corrientes, corrientes de 100, 200, 300 amperios, y una resistencia va a generar un calor que va a desembocar, digamos, en una ruptura térmica. De ahí la importancia entonces de verificar la calidad de la soldadura de las baterías. Tenemos instrumentos que permiten hacer eso a través de de la medición de resistencias del orden de microohms. Yo puedo determinar la calidad de la soldadura. Em, em, También se hacen pruebas de aislamiento eléctrico. Yo puedo medir el aislamiento eléctrico entre los electrodos antes de llenarlo. Tenemos instrumentos, digamos, especializados para medir aislamiento en baterías que permiten detectar contaminantes, microcortes dentro de la batería y, digamos, de esa forma tener una batería que sea segura, ¿no? Una celda. También tenemos multímetros de 7,5 dígitos que durante el proceso de envejecimiento de carga de la batería permiten, digamos, detectar si hay una anomalía en cómo la batería se va descargando, ¿no? Y digamos que esa anomalía va a ser un índice de que hay un problema en la parte de envejecimiento de la batería. Ya una vez como que la batería esté finalizada, la celda, tenemos un sistema de inspección de pasa no pasa de acuerdo como a medición de resistencia interna. Entonces podemos medir la resistencia interna de cada celda y ver si cumple con las especificaciones del fabricante. También tenemos un sistema de caracterización a través de unas gráficas que se llaman call y lo que se hace es que se hace un barrido en frecuencia. Yo tengo una gráfica y a partir de esa gráfica puedo obtener ciertas características comportamentales de la celda como tal. Y finalmente, digamos que para los packs podemos analizar el pack completo, es decir, podemos medir la resistencia interna del pack, podemos medir la soldadura de las diferentes barras colectoras que están en el pack o los diferentes anclajes que tienen estas barras colectoras y que estén bien unidas a los diferentes puntos dentro de la batería. También tenemos Hypotest, tenemos un sistema, un Hypotest es el ST5680, que es un Hypotest nuevo que permite medir, digamos, hacer la prueba HiPoT de la batería para verificar que la batería, las condiciones de aislamiento están bien. Permite detectar si hay alguna arco o se generó algún arco durante la prueba, un arco eléctrico que puede generar, digamos, algún problema dentro del pack. También tenemos un sistema de evaluación del BMS. Básicamente es un sistema que me permite como simular las celdas de la batería. Yo conecto mi BMS a este sistema y él lo que hace es que genera, digamos, fallas y en esa forma podemos ver cómo reacciona el BMS ante fallas simuladas a través de nuestro sistema de análisis de BMS. Y finalmente también para producción tenemos un sistema ATE, que es un sistema, digamos, que permite evaluar un pack de baterías de forma automatizada. El sistema permite medir hasta 2.400 celdas por minuto. Yo puedo medirle entonces, por ejemplo, chequear diferentes puntos de soldadura, puedo chequear cada una de las celdas y verificar que la resistencia interna sea homogénea y que sea acorde a lo que el fabricante especifica. Entonces, digamos que en un sistema automatizado, ¿cierto? Para producción en volumen, ¿ok? Para verificar la calidad y la seguridad de las baterías. Bueno, pasemos a lo que es mantenimiento y reparación. También es una industria grande, digamos, con mucho crecimiento. Si bien, digamos que una de las ventajas que tienen los vehículos eléctricos es que no requieren, digamos, un mantenimiento tan periódico como lo requieren los vehículos de combustión, pues sí se recomienda hacer ciertos, digamos, cuando hay una falla y se hace una reparación, entonces se recomienda hacer ciertas inspecciones que cada uno de los fabricantes a través de sus manuales de reparación y mantenimiento recomiendan. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Pero primero quiero explicarles como la estructura de funcionamiento, ¿cierto? Un poco el concepto detrás de por qué se deterioran las baterías de ion de litio. Yo tengo acá mis componentes, el cátodo, el aluminio, el óxido de aluminio, con otros metales. Tenemos el separador, que sería esta barra, y el electrolito, que realmente, digamos que está sumergido
y que moja todos los componentes de la batería. Por el lado del ánodo tenemos el cobre, ¿cierto? Y el grafito, que recuerdan que puede ser grafito o aleaciones o mezclas de grafito con silicio o inclusive con carbón, ¿sí? ¿Cómo funciona la batería? Entonces, digamos que en su estado natural, yo tengo los iones de litio unidos con los electrones en la parte del cátodo positivo, o sea, estarán acá, ¿sí? En una estructura que es estable, ¿cierto? Tengo una estructura estable, tengo los iones y los electrones. Recuerden que lo positivo se atrae con lo negativo y forman una estructura estable. ¿Qué pasa cuando yo cargo la batería? Cuando yo cargo la batería, estoy aplicando acá un potencial positivo lo suficientemente fuerte como para atraer los electrones. Los electrones recuerden que no fluyen a través del separador, sino que fluyen a través del sistema de carga, se posicionan en este lado, en el ánodo negativo, y por, digamos, una vez los electrones están en este lado, atraen a los iones. Recuerden que lo negativo atrae lo positivo, los iones pasan a través del separador, ¿ok? Y acá, digamos que ya forman una estructura que es inestable, ¿ok? Entonces, los electrones van a tender siempre a volver a su estado natural, igual que los iones, pero la capa CI no los va a dejar, ¿cierto? Ahí es donde entra la importancia de la capa CI. En el proceso de descarga, lo que hago yo es que cierro el circuito, los electrones inmediatamente vuelven a su estado natural y jalonan los iones positivos a su estado natural, que está aquí en el cátodo positivo, que es donde está el material activo. Em, la capa 6 es una capa fundamental en la operación de las baterías. Recuerden que ahorita lo mencioné, esta capa 6 se forma en el proceso de envejecimiento de fabricación de la batería, y es que la batería se pone a cargar y descargar por cierto tiempo hasta que se forma esta capa CI y juega un papel crucial porque la capa CI eh, evita el paso de los electrones a través del separador, ¿cierto? Entonces, digamos que esta capa hace que los electrones tengan que circular por el circuito externo, pero la capa 6 sí permite el paso de los iones a través de ella, los iones positivos de ion de litio. ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo, digamos, esta capa CI va aumentando, ¿cierto? Va aumentando y eso va consumiendo parte del electrolito. Eh, entonces, digamos que eso tiene una repercusión en la capacidad de entrega de energía de la batería. Entonces, a la medida en que la capa CI vaya aumentando con el paso de ciclos de carga-descarga y con el tiempo, va a evitar el paso de electrones. Bueno, aumenta con el espesor, o sea, el espesor de la capa aumenta con el tiempo. Eso consume electrolito, lo que digamos que quita la capacidad de la batería de transportar los iones positivos, es decir, se va perdiendo capacidad de carga, al igual que se va aumentando la resistencia interna que tiene la batería. ¿Ok? Entonces eso se traduce en aumento de la resistencia interna. Esa es una de las razones por la cual las baterías de ion de litio se van desgastando. Otra es a través de la impregnación de dendritas, que son, digamos, estructuras rígidas que se conforman sobre todo en el ánodo negativo y que también, digamos, que son ocasionadas por un mal proceso de carga, se adhieren al ánodo, generan cortocircuitos. Cuando las baterías son muy delgadas en sus capas, esto inclusive puede perforar el separador y generar una ruptura térmica y un cortocircuito dentro de la batería, ¿sí? Y digamos que estas dendritas generan una resistencia eléctrica como tal, y de ahí entonces, digamos, la importancia de medir la resistencia interna de las baterías. Digamos que en términos generales, la resistencia interna de las baterías es muy pequeña comparada con otros tipos de tecnologías de baterías como baterías de plomo ácido, níquel, cadmio, etcétera. Y por lo tanto es un instrumento, digamos, si yo voy a medir la resistencia interna de una batería de litio, es importante tener un instrumento con alta resolución, con una muy buena precisión y exactitud y una alta inmunidad al ruido que me permita tener una medición confiable. ¿Ok? Dentro de las pruebas de mantenimiento relacionadas con reparación y mantenimiento de un vehículo eléctrico, tenemos tres tipos de pruebas. Tenemos la prueba equipotencial,
la prueba de aislamiento y también la prueba de uniformidad de resistencia interna, que ya les voy a hablar de cada uno de ellos. Pero antes es importante destacar que estamos hablando de un sistema de almacenamiento de energía DC y también tenemos sistemas AC, en vista de que los motores eléctricos pues hoy en día son AC, trifásicos, las baterías son DC y tenemos corrientes altas, corrientes del orden de 100, 200 amperios, niveles de tensión altos. Es sumamente peligroso trabajar con baterías y con vehículos eléctricos. Entonces, digamos que el llamado acá es que el personal que trabaje con vehículos eléctricos en la parte de mantenimiento debe ser personal altamente capacitado en todo el tema de seguridad, desconectar los conectores, usar sistemas de protección adecuados. Entonces, un llamado a que hagamos eh, una capacitación adecuada en el manejo de los vehículos eléctricos, porque en otro caso es sumamente peligroso y se debe manejar con suma precaución. Bueno, en el tema de la prueba de equipotencial, recuerden, siempre que vamos a hacer estas pruebas es importante desconectar los conectores de alta tensión y verificar que no haya tensión, ¿ok? A través de un multímetro, de una pinza perimétrica o de un sistema que tenga medición de baja impedancia, lo que llamamos low C, ¿cierto? ¿Okay? O sea, que mi multímetro permita medir low C o la pinza perimétrica o etcétera, lo que vayan a usar, es importante que tenga esta característica para facilitar la descarga y que no haya, digamos, voltajes fantasma presentes. Entonces, verificar eso. Bueno, una vez verificado que yo no tengo electricidad en lo que quiero manipular, entonces hago los diferentes tipos de prueba. Una explicación corta sobre la prueba de equipotencial. Digamos que el objetivo de la prueba de equipotencial es prevenir el riesgo de descarga eléctrica. Básicamente lo que se busca es que los diferentes elementos aislantes o, digamos, elementos que van a estar en contacto, las personas van a tener contacto, tengan un potencial de 0 voltios, ¿cierto? Por ejemplo, acá tengo un sistema de potencia, digamos que esta estructura es el aislamiento, esta estructura es el aislamiento. Cuando yo lo toco, si hay un voltaje de 0, pues el riesgo de que circule una corriente a través del cuerpo humano es 0, ¿ok? Cuando yo tengo una diferencia potencial entre estos dos sistemas, pues va a haber la posibilidad de que circule una corriente a través del cuerpo humano y va a generar entonces un riesgo de electrocución. Em, entonces, para garantizar, digamos, una equipotencial de 0 o, o una diferencia de potencial de 0 voltios, deben de hacer las siguientes pruebas. Yo tengo acá mi bus de alta potencia, ¿cierto? Este es mi bus de alta potencia y tengo conectores que permiten distribuir la energía a lo largo de los diferentes componentes del vehículo eléctrico. ¿Qué tengo yo que verificar? Primero que estos conectores, digamos, esto es una unión, ¿cierto? Esto es una unión. Yo tengo que mirar que la resistencia de esta unión sea muy pequeña, ¿ok? Del orden de mili o microohmios, ¿ok? Eso va a garantizar que la corriente va a fluir sin ninguna resistencia y por lo tanto no se va a crear una diferencia de potencial. Entonces, mido la continuidad entre estos conectores. Aquí también se mide la continuidad no la continuidad, la resistencia interna, la resistencia de esos conectores para que sea mínima. Ahorita les muestro algunas fotografías. Y de esta forma poder garantizar una equipotencialidad dentro de los sistemas que el usuario va a tocar y que no haya un riesgo de electrocución, ¿cierto? Como podría pasar en este escenario. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Acá tenemos el manual, el procedimiento de inspección del modelo de Tesla modelo 3, donde, pues, digamos, Tesla dentro de su manual de inspección recomienda el uso de nuestro medidor de resistencia RM 3548 para hacer pruebas de equipotencialidad. Entonces, aquí hay una. Digamos que este tornillo
si digamos que por algún motivo el tornillo se pierde o se reemplaza, el fabricante dice que yo tengo que verificar que esta es una barra colectora, ¿cierto? Entonces va a medir la resistencia entre este punto, que es la barra colectora, y entre este otro punto, que es donde yo voy a entregar la energía. La resistencia entre estos dos puntos debe ser entre 0,02 miliohmios, es decir, 20 microohmios, y 60 microohmios para garantizar de que no hay una resistencia, ¿cierto? Acá producto de que de pronto el tornillo no quedó bien anclado, no tiene, digamos, el par o el torque necesario, está haciendo un mal contacto y digamos que si por aquí están pasando 300 amperios y hay una resistencia de 2 ohmios, ustedes saben que por ley de Ohm va a haber una tensión, esa energía se va a disipar en forma de calor y eso va a generar muchos problemas. Entonces, digamos, ese es el propósito de la prueba equipotencial. ¿Ok? La prueba de aislamiento también es sumamente importante y el objetivo de la prueba de aislamiento es verificar la integridad del aislamiento. Este es como un poco el proceso que se debe hacer, es desconectar el sistema de alto voltaje, verificar que no haya tensión, ya lo habíamos mencionado. Eh, Se aplica un voltaje de prueba que debe ser mayor que el voltaje del pack de baterías. Por ejemplo, si mi pack de baterías es de 400 voltios, yo podría perfectamente aplicar 500 voltios para medir aislamiento y digamos que los valores de aislamiento aceptables varían con el modelo del vehículo. Entonces, la recomendación es verificar el fabricante del vehículo qué niveles de resistencia de aislamiento son las indicadas. Si, digamos, esta información no se encuentra por algún motivo, recomendamos usar como referencia más o menos 500 ohmios por voltio aplicado, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, hacer el cálculo de cuántos voltios estoy aplicando a la prueba y con esta conversión tener un resultado que sea aceptable o no. Pero en definitiva, la mejor recomendación es verificar el manual del fabricante. ¿Qué se debe medir? Se debe medir Em, se debe medir en dos puntos. En el lado de la batería de alto voltaje, acá se desconectó, ¿cierto? Se mide el terminal positivo del medidor de aislamiento, se pone en el terminal positivo del conector del lado de la batería de alto voltaje y se mide con respecto a tierra o el chasis, ¿cierto? Recuerden que en un vehículo el ground es el chasis del vehículo, entonces medimos aislamiento, luego invertimos la terminal negativa, o sea, evaluamos la terminal positiva del conector, luego la terminal negativa del conector y con respecto a tierra y medimos esos dos aislamientos. Luego del lado del inversor, acá está, del lado del inversor, vamos a mirar terminal positiva con respecto a tierra, terminal negativa con respecto a tierra y invertimos. ¿Ok? Y se mide el aislamiento. Esto se llena a través de un informe, se ponen los niveles de tensión aplicados, los resultados obtenidos y de acuerdo al fabricante establecemos si cumple o no cumple. Si no cumple, hay que, o sea, hay que sustituir la pieza de aislamiento que está con falla y volver a repetir el procedimiento antes de proceder a conectar nuevamente el sistema, ¿cierto? Y poner en funcionamiento el vehículo. Bueno, la última prueba que recomendamos es la prueba de uniformidad de resistencia interna, siempre y cuando se tenga acceso a las baterías. En la mayoría de los casos es difícil tener acceso a las celdas de las baterías, pero digamos que en sistemas de transporte público como vehículos eléctricos, trucks, puede ser más asequible si se puede desmontar el sistema. Entonces, si yo tengo acceso a cada una de las celdas de batería, digamos, lo que buscamos es a través de un instrumento que permita medir la resistencia interna. Nosotros en Gioki pues tenemos varias soluciones, una de ellas es el BT 3554, que tiene comunicación Bluetooth y a través, digamos, del software yo puedo medir las baterías, cada una de las celdas, buscar una uniformidad, ¿cierto? Que las baterías tengan una uniformidad. Digamos que no hay una regla clara de cuál debe ser como la diferencia, pero al menos que digamos de forma práctica, de forma empírica, que
cada una de las celdas, digamos que la diferencia no sea el doble en resistencia interna. Si yo encuentro una celda que tenga el doble, digamos, del promedio de las demás, eso significa que la batería está teniendo un problema o la celda está teniendo un problema y lo más indicado en la medida de lo posible sería entonces, digamos, sustituir esa celda, ¿no? Aquí tenemos entonces como un resultado de la medición con el equipo, donde arroja los niveles de resistencia interna, los niveles de tensión. También yo puedo medir temperatura entre los terminales y, digamos, generar un reporte automático eh, para entregar al usuario, al cliente, etcétera, ¿no? Unas recomendaciones, digamos, finales a través de la resistencia interna es realizar un estado de carga completa, realizar la resistencia interna se debe realizar en estado de carga completa y a una temperatura estable, teniendo presente que eh, la resistencia interna varía con respecto al estado de carga, ¿cierto? Y también varía con respecto al comportamiento de la temperatura. Eso ocurre también en los sistemas de carga-descarga. Sí, los sistemas de carga-descarga van a variar dependiendo del estado de carga y también van a variar dependiendo de la temperatura donde se encuentren las baterías. Recomendamos llevar un historial. Recuerden que es en la medida de que yo tenga acceso a las celdas, un histórico de la resistencia interna. Cambios en la química reflejan un cambio en la resistencia interna, es decir, cuando la resistencia interna aumenta, esto puede ser un signo de impregnación por formación de dendritas y puede también indicar pues una carga incorrecta. También recomendamos medir voltaje y temperatura. Con respecto al BMS, se recomienda verificar los niveles de voltaje y corriente de cada celda y el total. Verificar las condiciones de los cables del BMS, que las soldaduras no se vean con corrosión, oxidadas, que estén bien unidas. Si el BMS está bien, todas las celdas deben de tener un voltaje y una corriente similar. ¿Ok? Eso es un indicio de que el BMS está funcionando perfectamente. Otras recomendaciones, digamos, cuando yo tengo una batería nueva, full carga, tomar nota del tiempo que puede alimentar la carga. Ese valor sirve para comparar baterías viejas, verificar y anotar el estado de carga de forma rutinaria. Claramente yo debo monitorear de forma, digamos, más frecuente cuando las baterías están llegando a su vida útil a través del método de la resistencia interna, etcétera, y considerar el cambio cuando, digamos, el tiempo de alimentación de carga cae por debajo del 80%. Y, también cuando el tiempo de carga se incrementa considerablemente, es decir, cuando la batería toma un tiempo mucho mayor en llegar al 100% de la carga. Con respecto al almacenamiento, recuerden que cuando yo tengo las baterías en cargadas, hay una fuerza electromotriz que está tratando de que los electrones sobrepasen al otro lado, ¿cierto? Y esa fuerza, digamos, entre mayor sea el estado de carga, mayor va a ser la fuerza. Por lo tanto, si yo voy a almacenar una batería al 100%, digamos que la batería va a sufrir, así no la esté usando, ¿cierto? La batería está con 100% su carga, hay una fuerza interna que está tratando de quebrar la batería, de, digamos, romper el separador para volver a su estado natural. Por lo tanto, la recomendación es tener la batería al 50%. Recuerden que también tenerlo al 0% es malo para la batería. Entonces, lo ideal es que si van a almacenar una batería, la carguen al 50% y la almacenen. Y, digamos, cargar la batería al menos, sí, recuerden que la batería va perdiendo su estado de carga de forma, digamos, automática y lo ideal es que cada 6 meses volvamos a cargarlos al 50%. La temperatura también es fundamental y no almacenarlos en temperaturas extremas, al menos, y la recomendación es entre 5 y 20 grados Celsius. Finalmente, ya como para terminar, el resumen, las baterías de ion de litio tienen alta densidad de energía, deben ser gestionadas cuidadosamente a través de un BMS. Hay diferentes tipos y características dependiendo de las aplicaciones y necesidades. Hablamos de los estándares, el ISE, el SAE, el estándar UL. Hablamos un poco sobre los procesos de fabricación, los retos, cómo desde Hioki podemos
digamos, tener una fabricación de baterías 100% confiables, con altas tasas de densidad de energía y potencia, etcétera. En la parte de mantenimiento vimos la prueba equipotencial, la prueba de aislamiento, la uniformidad y las recomendaciones. Les recomiendo porfa que visiten nuestra página con las soluciones de las baterías de ion de litio. Ahí pueden encontrar todas las soluciones de Hioki como tal. Y bueno, finalmente yo creo que ese es como un poco el contenido del webinar de hoy. Y bueno, pasaríamos ya como eh, a contestar unas cuantas preguntas para ya finalizar. Adrián, ¿cierto? ¿Cómo vamos de tiempo? Así es, Juan. Muchas gracias por la presentación, la verdad, muy, muy interesante. Mucha información muy útil para esta transición a la electromovilidad sobre las baterías. Agradecemos también a todos los que continúan conectados con nosotros, los asistentes, que siguen aquí muy atentos y nos han dejado bastantes preguntas. Vamos a contestar algunas. Habrá algunas que quizás por tiempo no podamos contestar, pero las vamos a enviar directamente con nuestro compañero Juan para que pueda darle seguimiento. Y también, Juan, si gustas, en el chat podemos dejar ahí tu mail y el link que nos mostraste para que todos puedan también ingresar. Vamos a comenzar con las preguntas. Hay bastantes muy interesantes, Juan. Y bueno, la primera viene de Alejandro Sánchez. Él nos comenta cuál sería la ventaja que se tiene en comparación de el litio contra el grafeno. A ver, bueno, Alejandro, gracias por la pregunta. A ver, el litio, el grafeno, voy a ponerla, denme un segundo para que sea más claro la explicación. Eso acá. Ok, gracias por la pregunta porque nos va a permitir, digamos, entender un poco más la estructura de funcionamiento. Digamos que el litio y el grafeno son materiales complementarios. Realmente lo que llamamos material activo es el óxido de litio y el que genera, digamos, los iones y los electrones. Recuerden que el litio va a propiciar el movimiento de los electrones, ¿cierto? Entonces, el material activo se encarga de generar los electrones. Eso es como, digamos, la función principal del litio, ¿cierto? Y digamos que va a facilitar entregar muchos electrones, de ahí viene la relación de la alta densidad de energía que tienen las baterías de ion del litio. Y realmente la función del grafeno, grafito, grafeno, recuerde que el grafito, grafeno es un derivado del carbón, ¿cierto? Y la función del grafito del grafeno es almacenar esos iones. Entonces, digamos que tiene una función de almacenamiento. Es decir, que la alta densidad de electrones que tiene el litio, cuando ellos van de un lado hacia el otro, cuando los electrones llegan acá, la función del grafito es almacenar los iones. Entonces, digamos que no hay como una competencia entre el otro, no sé si me entienden el punto, ¿cierto? La función del óxido de litio es entregar muchos electrones y la función del grafito, el grafeno y el silicio es almacenar esos electrones en el ánodo negativo. Entonces, esa es la función del grafito, que los electrones vayan acá y que el grafito los pueda guardar y que una vez se inicie el proceso de descarga ya lo libere. Entonces, la función del grafito es almacenar esos iones que vienen del litio. ¿Ok? Esa es como un poco la primera pregunta, Adrián, con respecto a la que nos hace el asistente, ¿no? Muchas gracias, Juan. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos pregunta José González, en caso de incendio de las baterías, ¿se necesita algún tipo de agente extintor especial? Gracias a José González. Muy buena la pregunta y digo que es buena porque hoy en día es uno de los problemas, es uno de los problemas que tienen los vehículos de ion de litio cuando hay un incendio. Y básicamente no, digamos que se ha encontrado un agente extintor. Y es un problema, sobre todo pues en Estados Unidos, que se documenta mucho. Hay un video en YouTube, de pronto, bueno, habría que buscarlo, donde llegan los bomberos y rocían más de una tonelada de agua incapaces de apagar el incendio por más de una, o sea, de un carro tanque de agua, se lo agregan al vehículo, o sea, literal le volcan todo el carro tanque de agua y no son capaces de extinguir las llamas.
no existe algún agente químico por el momento que permita eso. Hoy en día, digamos que eso es uno de los problemas y lo que hacen los bomberos es, digamos, aislar el área digamos, evitar que alguien se acerque y simplemente esperar que la reacción química termine. Así está hoy en día el tema de poder extinguir esto. Entonces, bueno, ahí hay un reto y esperemos que prontamente se encuentre algún agente extintor que permita, digamos, sofocar las llamas, pero no existe hasta el momento, ¿no? Muy buena respuesta, Juan, y muy interesante pregunta. Voy a juntar dos preguntas de José Alfredo Cortés Arellano, Ujú. van más o menos sobre el mismo tema. Él nos pregunta sobre las consideraciones ambientales en el uso de baterías de ion litio, cuál sería su impacto actual y futuro en la tecnología, y también cómo va a ser el reciclaje de estas baterías, ¿no? Cómo se van a Sí, declarar en la International Material Data System. Nos comenta. ok, gracias. Mira, hoy en día hay varias compañías en Estados Unidos. Voy a ver si tengo, si encuentro, si no te lo comparto, donde hay una compañía que se llama Leap Cycling, que ellos dicen son capaces de reciclar hasta el 95% de la batería. ¿Ok? Yo te voy a pasar el video, el link de la compañía. Ya hay varias, digamos, startups en Estados Unidos que están empezando, digamos, a reciclar las baterías hasta más del 90%. Esto es un panorama alentador porque, digamos, hace un par de años, 3, 4 años atrás, uno de los principales retos era que no podíamos o era muy difícil, eh, eh, digamos, reciclar las baterías. Entonces, déjame ver si encuentro acá rápidamente. No, no lo encuentro. Tendría que buscarlo y te paso un poco el tema de reciclaje. ¿Qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos? Digamos que está financiando estas startups para que monten sus plantas de reciclaje en diferentes estados de Estados Unidos. Ahí está el reto de Latinoamérica. Digamos que uno de los principales problemas también es el transporte de las baterías de ion de litio. Es peligroso, se debe hacer con suma precaución. Entonces, la clave es como tener centros de reciclaje en áreas estratégicas que permitan entonces reciclar las baterías. El video lo tengo pendiente, ¿listo? Para compartirlo, veamos cómo esta compañía se llama Leap Cycling, permite, y hay otras, ahorita se me va el nombre de otras, pero permiten reciclar más del 90% de las baterías hoy en día de ion de litio. Reciclarlas, ellos sacan, digamos, este material en costales que se vuelven a revender, ¿no? Y permiten entonces ser reutilizados completamente. Gracias, Juan. En la parte del chat nos pregunta también Salvador. eh, Dice, el premio Nobel dijo que la tecnología Li-Aire juntaba los problemas de los dos mundos y no la veía viable. ¿Qué opinión tienes al respecto? Y en el slurry del cátodo se hacen mezclas de óxidos tipo litio, bueno, ahí tú sabrás un poquito mejor a qué se refiere, LiCOO2 con óxidos de manganeso y óxidos de níquel. Ok, entonces, a ver, las baterías de aire, digamos que están un poco en el aire, ¿cierto? O sea, es la respuesta literal, o sea, es em, cuando el litio está ahí en estado puro y digamos, se entra en contacto con el aire, hay una alta reacción exotérmica, es decir, se libera calor, básicamente hay una explosión. ¿Cuál es como la teoría detrás de eso? Que yo pueda controlar esta reacción, ¿cierto? Entonces, es un reto, digamos que en fase teórica, en la gráfica que yo les mostré, esperen, me devuelvo acá. Digamos que si yo controlo esa reacción, podría entregar estos niveles de energía desde el punto de vista teórico. Ahora, ¿cuál es el reto? Pues el reto es controlar esa reacción. ¿Dónde vamos ahorita? Ahorita, ¿dónde vamos o dónde va como un poco el desarrollo? Va, digamos, de pronto acá en esto, ¿cierto? En las baterías sólidas, hay muchas startups en Estados Unidos también, digamos, con avances significativos en los retos que tiene el desarrollo de baterías de estado sólido. Recuerde que acá tenemos a Toyota liderando, digamos, lo que son las celdas de combustibles. Hay ya vehículos de celdas de hidrógeno funcionales. El tema es que son sumamente costosos.
y por lo tanto, pues aún no son viables, pero digamos que estamos como en esta etapa de I+D. Esta etapa ya es como más, en la etapa de las baterías del litio aire es como más teórico, ¿no? Un poco más teórico, entonces, digamos un poco eso con respecto a cómo está la tendencia, pero próximamente estaremos viendo ahorita, no sé si han visto que la compañía china, digamos la más importante, sí, la CAL, ¿no? Es, es la, digamos, la que le ha apostado un poco a las baterías de sodio que aquí me faltaron. Se me olvidó ponerlo aquí. Este año sacaron unos modelos baterías de sodio muy cercanos a la densidad de las baterías de ion de litio y con un precio relativamente muy bajo, teniendo en cuenta que el sodio es un material sumamente abundante. Estaba hablando de sal, ¿no? Y con respecto a las aleaciones, digamos que estas son las aleaciones más comunes hoy en día, siendo, como lo mencioné ahorita, las baterías de litio, níquel, cobalto. El problema es que el cobalto es un material que es difícil de extraer. eh, digamos, sigue siendo predominante en el uso de vehículos eléctricos. Probablemente algunos otros fabricantes, tenemos a Rivian, a Lucid Motors, que tienen, digamos, ya vehículos como de alta gama, ¿no? Que usan otros tipos de baterías con altas especificaciones, pero también con alto costo. Entonces, bueno, un poco ahí como la parte química. No soy experto en la parte química, así que me disculpan un poco, pero digamos que esta gráfica nos muestra un poco las características de cada una de las aleaciones químicas o mezclas químicas que podemos tener dentro de los diferentes tipos de baterías eléctricas. Muy bien, gracias Juan. Nos pregunta también Federico Partida si actualmente se fabrican baterías para EVs en México. Y aquí me va a permitir hacer un comentario. Comentarte que sí y no. No en el sentido de todavía no se hace como la producción completa, como vemos que se anuncian plantas de miles de millones de dólares en los Estados Unidos, que normalmente son empresas conjuntas entre empresas coreanas y fabricantes estadounidenses y demás. Todavía no tenemos eso en México, pero sí se fabrican componentes que al final van integrados a lo que son los módulos de baterías, los soportes y demás. Y bueno, no sé si tú, Juan, tengas un poco más de información al respecto. No, Adrián, yo creo que con lo que pues lo que tú acabas de mencionar es más o menos lo que yo conozco. Recuerdo que está el proyecto de Tesla para fabricar la Gigafactory más grande del mundo en el estado de Nuevo León, ¿cierto? Para producción, probablemente detrás de eso vengan la producción de baterías de vehículos eléctricos. Estaba presente que el 80% de las baterías de ion de litio se fabrican en China. Y digamos que Norteamérica, a través de tratados de libre comercio, está, digamos, incentivando que se fabriquen acá. Y otra ventaja notable que tiene, bueno, en Estados Unidos tenemos la mayor economía del mundo. Y digamos que otra ventaja notable es que tenemos las mayores reservas de ion de litio en Sudamérica. México también tiene reservas importantes. Brasil, tenemos el triángulo del litio que está conformado por Argentina, Chile, Bolivia, con más del 50% de las reservas mundiales de litio. Así que hay mucho potencial y esperemos que los gobiernos incentiven y crezca esa parte y le quitan un poco de mercado a los chinos, ¿no? Muy bien. Y por supuesto también comentar que BMW está construyendo también una planta para baterías que empezará a usar alrededor de 2027, pero nos faltó ahí comentar. Para finalizar, y digo, no se van a quedar preguntas sin responder, como comentamos, vamos a turnarlas al equipo de Hioki para que las puedan responder ya personalmente con cada uno de ustedes. Pero Jorge Sánchez nos comenta un tema que es muy recurrente en todo tipo de baterías. ¿Cuál es el efecto de la carga rápida versus la carga lenta en el deterioro de las baterías para los vehículos? ¿Y cómo afecta las cargas incompletas también a la vida útil de las mismas, ¿no? Eh, bueno, digamos que eso es un elemento que se gestiona a través del BMS, el tema de carga-descarga. Y digamos que cada fabricante hace recomendaciones de cuántos ciclos de carga rápida se pueden hacer y eventualmente si es recomendable o no hacer un ciclo de carga lenta, ¿cierto? Eso digamos que está dentro de las especificaciones de los fabricantes. Ahora,
El tema de carga completa o no, digamos que no tiene mucho que ver como tal en la vida útil de la batería. O sea, lo que se debe monitorear es no sobrecargar la batería y ahí es donde entra el BMS, es decir, no voy a dejar mi batería que se sobrecargue, si ya está al 100%, el BMS lo que tiene que hacer es desconectar el sistema de carga para que no siga inyectando, porque eso va a afectar la vida útil de la batería. Y la otra función del BMS es evitar la sobredescarga. Em, Digamos que lo ideal es que la batería nunca se descargue al 0% porque eso va a tener una afectación significativa en su vida útil. Entonces el BMS siempre va a tratar de que la batería no se descargue hasta más allá de un 20-30%. Eso ya va a depender de cada fabricante. Entonces digamos que más allá de que si yo tengo mi vehículo con un 80% de carga y lo uso, digamos que no va a generar problema. El problema está en hasta cuánto voy a permitir yo descargar mi batería, ¿cierto? Ese es como más delicado que como tal, hasta qué porcentaje voy a cargar la batería, ¿no? Siempre y cuando se use. Recuerden que si la voy a almacenar, la recomendación es almacenarla en un 50% de carga, ¿no? Si la voy a almacenar por un periodo de tiempo considerable. Muy bien, pues muchas gracias, Juan, por ser tan esclarecedor con tu información, con tus respuestas. Están muy contentos los asistentes y nosotros también de poder contar con la información de Hioki aquí para todo nuestro público. Y bueno, pues no queda más que agradecerles a todos por su asistencia a este webinar. Recuerden seguir a Hioki en redes sociales, por ahí los pueden encontrar. Y también recuerden que aquí en el chat dejó Juan su correo para que puedan controlarlo directamente. Todos nosotros vamos a compartir ahí la información para que puedan estar en contacto. Y recuerden que pues el webinar estará disponible en nuestro canal de YouTube, que también les compartimos ahí en el chat para que puedan verlo cuando ustedes gusten. Sí, lo estaremos compartiendo, Daniel. Muchas gracias a todos y pues muchísimas gracias sobre todo a ti, Juan. Recibes muchas felicitaciones acá en el chat de parte de los asistentes. No, gracias Adrián. De pronto un último comentario de Pablo Ruiz. Él nos dice que tiene un protocolo, unos lineamientos del Departamento de Bomberos de Estados Unidos. Porfa, si nos lo puede compartir, te estaremos eternamente agradecidos. Ya les puse mi correo y no, esperamos que haya sido de ayuda. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estaremos entonces trabajando en futuros webinars a través del clúster y bueno, para que estén atentos y aprendamos entre todos en este tema tan maravilloso que son los vehículos eléctricos, la electrificación, muchas oportunidades para los que trabajamos en el mundo de la electricidad se vienen y bueno, eternamente agradecido por el espacio y espero que haya sido de mucho aprendizaje. Hasta luego. Claro que sí, seguiremos tratando este tema y seguiremos tratándolo con nuestros amigos de Hioki. Les agradecemos nuevamente a todos y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.